Bienvenidos a cada uno a nuestro repaso de Escuela Sabática Joven. Estamos felices de que nos puedas estar acompañando. Gracias si nos estuviste acompañando durante todo el año, que es nuestra penúltima lección número 11, titulada El Evangelio en Acción. Bueno, bienvenidos a los que siempre están con nosotros. Bienvenida, Sofi. Gracias. Bienvenido, Vincenzo. Gracias, Cape. Ya están casi con el pasaje en mano para volver a sus lugares donde están los padres. Casi, pero no. Esperemos que sí. Ok, está bien. Bueno, la lección de esta semana me gustó, está linda. Yo creo que una de las maneras en las que uno más se acerca a Jesús es cuando pone el Evangelio en acción, ¿no? Sí. Y eso es lindo. Ahora, la iglesia desde un principio tuvo que enfrentar varias posturas, enfrentarse a problemas que estaban sucediendo en el momento para saber sobre qué base se iba a parar ante los conflictos y lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿no? Y con esto estamos hablando un poquito acerca de la esclavitud también. Ahora, cuando hablamos del Evangelio en acción, también hablamos de hacerles el bien a los oprimidos de la sociedad, es lo que queremos. Ahora, en la historia de nuestra iglesia, uno de los puntos claves que tuvo que enfrentar la iglesia y donde tuvo que poner su posición era con respecto a la esclavitud, ¿no? ¿Cómo reaccionó la iglesia ante esto y por qué tuvo esa reacción? Bueno, la verdad que esta parte es muy interesante. Hay una historia que me gustó mucho, pero bueno, primero que todo, entender un poco el contexto social del momento, ¿no? O sea, la esclavitud era algo legal en ese momento, en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos más que nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? O sea, la postura de la iglesia en cuanto a esto era que ellos estaban en contra de la esclavitud, porque no creían que cada persona era un ser libre y que no debía haber alguien imponiéndoles creencias o trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes que decía la lección es que el presidente de la Asociación General en ese momento, un señor llamado John Byton, usó su granja como una parada de un ferrocarril subterráneo y de esa forma ayudaba a muchos esclavos a escapar hacia la libertad, ¿no? Qué lindo eso, o sea, la iglesia tomó una postura ante la esclavitud, pero no solamente de forma pasiva, sino que de forma activa, realmente hacían cosas para ayudar a la gente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa también que comentaba en la lección es que había una revista adventista que se publicaba llamada Advent Review, y esta revista tenía obviamente una postura anti la esclavitud. Entonces esta revista fue prohibida en muchos estados porque la gente, porque los líderes no querían que se leyera, ¿no? esta revista. Y bueno, Elena de White también estaba en contra, escribió muchos artículos en cuanto a esto. Y también, bueno, después cuando se abolió la esclavitud, a pesar de que no estaba más... la gente era libre, igual el contexto social seguía siendo hostil para los esclavos y también para la gente que ayudaba a los esclavos, ¿no? Entonces uno de los hijos de Elena White Edson fue a trabajar con esclavos a los estados del sur, Estados Unidos, donde había muchos esclavos y justo son los estados que querían que continúe la exacto, esclavitud. eran los estados que querían que continúe la esclavitud. Entonces la verdad que encontró muchas dificultades en el camino, pero bueno, Edson, con ayuda de Dios obviamente, pudo plantar muchas iglesias, muchos colegios, ¿no? Y ayudar mucho a los esclavos. Así que la verdad que la iglesia no solamente decía que estaba en contra de la esclavitud, sino que también apoyaba y realmente de una forma activa ayudaba a los esclavos. Así que... Qué bueno. Creo que esto nos ayuda o nos gusta, ¿no? Nos hace bien saber que nuestra iglesia desde un principio se plantó, ¿sí? En una postura que tenía base bíblica, ¿no? Elena de White desde un principio dice que abogó en derogar la ley de los esclavos fugitivos, que eran aquellos esclavos que escapaban, que querían hacerse libres. Los amos los querían traer y volverlos a hacer esclavos. Y ella dice que no estaba totalmente en contra de esto, ¿no? Nuestros pioneros fueron contraculturales. Es decir, no era fácil la tarea que estaban haciendo y el terreno en donde se estaban metiendo, pero eligieron hacerlo, ¿no? Porque estaban firmes en lo que ellos creían, ¿no? Y en la base bíblica sobre todo. Ahora, cuando hablamos esto del Evangelio en acción, Mateo capítulo 25, tenemos la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Qué representan estas ovejas y cabritos? Bueno, claramente, bueno, seguro lo han escuchado ya en la iglesia y medio que ya cuando vos decís oveja y cabrito ya sabés quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Pero por ahí yo quiero que vayamos simplemente a Mateo 25 y leamos rápido de los versículos y podemos ya ver una gran diferencia. Y hay algo que... Hay una frase que se utilizaba en los tiempos de Jesús, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, está como pecando en cierta manera. Porque a veces uno se toma como la religión de una manera en no hacer algo, pero tampoco hace lo bueno.
Y es como Mm. ser neutros, ¿no? Es no Sí. pinchar ni cortar, Ujú. estar ahí. Y lo que habla de estos versículos deja en claro que el hecho de ser neutros nos pone directamente ya del lado de los cabritos. Mm. Y ahora vamos Mm. a leer rápido. Dice, Ok. entonces, versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí viene el versículo importante. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Es una pregunta, ¿no? Dice, ¿y Ujú. cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y después da un ejemplo de los otros, de los que están a la izquierda. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, justamente nosotros podemos ver ahí que hay dos diferencias. Hay unos que hicieron algo y otros que no lo hicieron. Y entonces ahí queda en nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros decidir si realmente estamos haciendo lo que está bien o simplemente no estamos haciendo lo malo, Mm. Ok. entre comillas, porque el no hacer el bien es al mismo tiempo hacer el mal. Ok, entonces hay dos grupos, ¿no? Ujú, Y hay un grupo que va a ser Ujú. exitoso, decimos, ¿no? ujú. Porque va a heredar, Dios los va a llamar. Pero ¿qué es el éxito ante los ojos de Dios? Bueno, esa de la verdad que es una gran pregunta y que me gusta mucho la verdad esta pregunta para poder hablar un poquito, porque muchas veces pensamos, ¿no?, en el éxito desde una perspectiva, de una forma mundana, no terrenal, ¿no? Bueno, Ujú. tener éxito es, bueno, tener dinero, o tener una buena carrera, o tener una buena casa, o poder viajar, no sé, tantas cosas, o ser reconocidos, tener fama, ¿no? Ujú. Pero el éxito para Dios es diferente, ¿no? Ujú. Dios no mide el éxito en cuántas cosas podemos obtener, sino en cuántas personas podemos ayudar, Ok. ¿no? Entonces, Jesús no está nunca en contra de que tengamos éxito. Eso siempre tenerlo en claro porque, o sea, muchas veces Jesús es el que nos va a bendecir, es el que nos va a ayudar a ser exitosos en esta vida. Pero sí, para Él Ujú. el éxito mayor no son las cosas de esta vida, ¿no? Él mide el éxito en cuánto amor puede dar a otros, ¿no? Ujú. Y muchas veces, también muchas veces pasa que no vamos a poder ver los frutos del éxito, no lo vamos a poder ver, ¿no? Ujú. Porque muchas veces pensamos que, bueno, ser exitoso en cuanto a ayudar a otros, bueno, voy a ver cuánta gente se bautiza y voy a poder ver cuántos entregan su vida a Jesús y muchas veces no lo vamos a poder ver, ¿no? Entonces también tener en cuenta que ser exitoso tampoco es ver los frutos muchas veces, sino que es trabajar para los demás, ¿no? Y que siempre el éxito para Jesús se mide en beneficios celestiales, no en beneficios terrenales. Así que... Ok. Ujú. Voy de nuevo a lo mismo hace rato que decía, ¿no? Qué bien nos hace a nosotros Ujú. cuando ayudamos a los demás. Yo, al menos desde mi parte, recuerdo que cuando salíamos con una iglesia a hacer ayuda urbana Ujú. y dábamos de comer a las personas, y una vez llevamos a alguien a la iglesia y lo bañamos, lo afeitamos. Ujú. Creo que esos eran los mejores días donde uno quizás venía cansado de una semana con Ujú. hacer muchas cosas y ponías el doble de energía ahí, pero salías con más fuerza de ahí, Ujú. ¿no? Sí, sí. Es ese cansancio por ahí que uno siente, pero al mismo tiempo es sentirse realizado, ¿viste? Como Exactamente. que uno llega destruido, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, valió completamente la pena. Totalmente. Y hablando en este sentido, ¿no? ¿Qué impide a nuestras iglesias comprometerse de forma radical a servir a las personas en nuestra comunidad? Y, a ver, si uno lo ve objetivamente, lo único que impide es que lo decidan, nada más. Ujú. O sea, es una Mm. decisión. Por ahí el tema es que es un proceso de varias decisiones también al mismo tiempo, Mm. porque muchas veces uno vive una vida espiritual o una vida cristiana completamente egocéntrica. Y a mí también me pasó bueno, me pasó el primer año que estuve acá en la UAP que me tocó, no, perdón, el segundo Ajá. año que estuve en la UAP, que me tocó salir con un grupo misionero todos los sábados, porque Ok. parte también de una materia que tengo que cursar. Ok. Y los primeros sábados por ahí me parecieron como muy malos, como que no los disfrutaba. Bien. Pero una vez que
pude empezar a dar estudios bíblicos y empezar a realmente ayudar gente, después dije, nunca más me quiero quedar acá. O sea, lo que es en Libertador San Martín, un sábado de tarde, porque por ahí lo que hacía un sábado de tarde que era salir a pasear, charlar con los amigos, etc. Y que lo veo bien, pero al mismo tiempo sentía esa necesidad de, bueno, hay gente que me está esperando en esta ciudad que íbamos todos los sábados, que realmente necesita saber de Dios y que al mismo tiempo esa gente termina ayudando a otra gente. Y es toda una cadena dominó que cuando uno solo toma la decisión de hacerlo sin importar las consecuencias y sacrificando ciertas cosas que a uno por ahí le cuesta sacrificar, Dios puede actuar mucho a través de uno. Ok, hay que hacerlo, hay que animarse, hay que empezar. Exactamente. Bueno, último pensamiento que quieran dejar, que quieran compartir. No, yo por ahí, los versículos que vos leías, ¿no? Recién hace ratito, que muchas veces la manera en que tratamos a los demás es la forma en que tratamos a Jesús, ¿no? Eso es lo que dice, cómo me tratan a los demás sería como me tratan a mí. Entonces, ¿cómo querés tratar a Jesús? Por ahí una pregunta para hacernos y para pensar, si Jesús estuviera acá hoy en día, si Jesús fuera una de esas personas que necesita ayuda, ¿cómo lo tratarías, no? Entonces, bueno, pensar en eso y animar a ir y a hacer y saber que Dios está siempre con nosotros cuando vamos. Qué fuerte, qué buena invitación que dejaste, Bicho. No, ya está, no digo nada. Por ahí el hecho de hacerlo, no. Toda esta gente que cuando vos lees Mateo 25 en ningún momento supieron que se lo estaban haciendo a Jesús. Lo hicieron de manera desinteresada. Entonces, el hecho de hacer las cosas desinteresadamente, eso no nos nace a nosotros solos, sino que es algo que solo puede venir de Jesús. Entonces, bueno, justamente tenemos que reclamar esas promesas, pedirle a Dios que nos ayude a orar de esa manera desinteresada y ser canales de bendición, de servicio para el mundo. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por repasar con nosotros. Nos vemos la próxima semana para la lección número 12.